Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quiero dar las gracias a la organización de este segundo seminario internacional sobre comportamiento y aplicaciones, el SINCA, por haberme invitado a esta videoconferencia. Me hubiese encantado estar ahí personalmente, pero bueno, espero que esto sea un buen sustituto de una charla en directo, aunque lamentablemente no vamos a poder participar en un coloquio que seguramente sería de mucho interés, dado el tema que nos ocupa y dado que la organización de estos seminarios es precisamente para eso, para provocar discusión y aclaración de temas que para cualquier psicólogo, sin duda, son interesantes. El tema sobre el que voy a hablar es, como pueden ver ustedes ahí, el estudio de la violencia doméstica como un problema de interacción conductual. Cuando aparece el término violencia doméstica, inmediatamente empezamos a pensar en un problema social que atañe a una gran cantidad de personas en una gran cantidad de países, que no es un tema exclusivo de una sociedad determinada o de un estamento de la sociedad concreto, sino que es un problema efectivamente complejo y tremendamente controvertido. Pero curiosamente, a pesar de esta controversia y de esta dificultad y esta gravedad que sin duda tiene, es uno de los fenómenos que está tratado con mayor superficialidad, con menor aparente, al menos, interés en la investigación de las causas, de las variables que subyacen, que determinan la ocurrencia de este fenómeno, con todos los problemas que lleva asociados, desde muerte de personas a abandono de niños, a problemas económicos, problemas carcelarios, etc. Bien, es un tema de candente actualidad, como vamos a ver, y que realmente resulta muy controvertido. Vamos a ver algunos de los problemas que dificultan algo que puede parecer evidente cuando el tema es tan grave y tan interesante como yo lo estoy planteando aquí. Hay unos problemas en el estudio científico de este fenómeno que hacen que las intervenciones que se estén llevando a cabo actualmente sean, yo no voy a decir inútiles, pero desde luego no son capaces de atajar, al menos si atendemos a las estadísticas, en las cuales se ve como cada vez va aumentando más los casos de personas que denuncian por estas incidencias de estos hechos. En ningún momento está sirviendo, como digo, para atajar la prevalencia del fenómeno. En primer lugar, el propio término, el término violencia doméstica, es tremendamente controvertido. Se han utilizado muchísimos nombres para definir algo que cuando nos hablan de él inmediatamente pensamos en cómo ocurre. Es la discusión, la agresión, la pelea, el maltrato físico dentro de una población o dentro de un grupo, perdón, que guarda algún tipo de relación familiar. Normalmente de pareja. Es el hombre y la mujer que están sufriendo episodios sistemáticos de este tipo. Pero también se ha utilizado ese término para hablar de lo que es el abuso o el maltrato en el contexto familiar, no exclusivamente referido a la mujer y al hombre, sino a los hijos o las personas mayores. Por eso se utiliza el término violencia familiar, se utiliza el término violencia doméstica, se utiliza el término maltrato doméstico, se utiliza el término abuso, aunque cada vez más tanto los términos abuso como violencia familiar se están refiriendo a un fenómeno más amplio que iría más allá de la pareja, mientras que el término violencia doméstica se utilizaría para referirse al maltrato, a la ocurrencia de episodios violentos en dos personas que forman una pareja o que lo han formado en su momento, aunque ahora estén separados. El otro término que se utiliza, y desde luego en España es el prioritario, incluso el que se utiliza en la legislación, es el nombre de violencia de género, que ha sustituido a otro previo que era violencia machista. Al utilizar la palabra violencia machista, ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo, a la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer. En este caso, como vemos, el término violencia doméstica queda restringido a una dirección en la violencia, la que el hombre, la que el varón ejerce sobre la mujer, sin considerar en ningún caso la que la mujer podría ejercer sobre el varón. El término género
Es un término que a mí personalmente no me gusta nada, no me gusta utilizar. Yo persisto en el uso de violencia doméstica, me parece mucho más gráfico, porque el término género, la palabra género, proviene de un error que en la conferencia en Pekín en el año 95 cometió un traductor al equivocar el doble significado del gender inglés, como el género y como sexo, para hacer la traducción de violencia de sexo por violencia de género. Esto fue en el año 95, ahora estamos en 2009. En estos 14 años el término género ha cobrado vida propia, y aunque en castellano es una aberración lingüística, porque género solo es gramatical, cuando se utiliza es para referir a los patrones culturales, los patrones históricos que acompañan al sexo, a cada sexo, al sexo femenino y al sexo masculino. Insisto que no me gusta mal utilizar el lenguaje, y por otra parte el término violencia de género, desde el momento en que se utiliza desde esta perspectiva unidireccional del varón sobre la mujer, me parece equivocado y además problemático, como vamos a ver ahora. Bien, término controvertido y fenómeno controvertido. Fenómeno controvertido y que ocupa las portadas de los principales medios de comunicación, al menos en España. No hay un día en que no aparezca otra víctima del maltrato, otra mujer muerta a manos de sus parejas, y desde el momento en que esto ocurre, desde el momento que hay esta omnipresencia en los medios de comunicación, un problema evidentemente serio, un problema que exige un análisis riguroso, pasa a ser un problema sujeto a la presión social. Las personas que leen, la sociedad en un país determinado que lee estas ocurrencias dice, pero es que los políticos no hacen nada, que es cómo no se actúa, y evidentemente esta presión social hace que se actúe, pero que la actuación sea absolutamente poco fundamentada, que sea más debida a esta presión o a a cuestiones políticas que hacen que se quiera mostrar esta imagen de que sí, realmente se hacen cosas, que a una actuación fundamentada y clarificadora sobre cómo tiene que atajarse el fenómeno. A mí me gusta mucho poner ejemplos de los temas de vacunación. A pesar de que haya un problema muy grave hoy en día, y no vamos a hablar de la gripe A o la antigua gripe mexicana, como se llamó en nuestro país, y después gripe porcina, la actual gripe A, independientemente de la supuesta gravedad del fenómeno, que en su momento se consideró, no se puso en marcha una vacunación indiscriminada a toda la población porque no se sabía muy bien cómo atajarla. Y sin embargo, los planes de actuación que se hacen sobre fenómenos sociales como el de la violencia doméstica responden a esta urgencia y a esta falta de fundamentación con la inversión de dinero y de esfuerzo que ello significa, y sobre todo con la carencia de garantía, ni siquiera de probabilidades acerca de la eficacia de lo que estamos poniendo en marcha. Y esto ocurre precisamente cuando un problema es trasladado a los medios de comunicación y la presión que empieza a generarse alrededor de él exige por parte de políticos y legisladores actuaciones urgentes y poco fundamentadas. Hace muchos años ocurrió en España algo parecido con el problema de las drogas. Había personas que investigaban seriamente en por qué la gente empezaba a consumir drogas, por qué continuaba consumiéndolas, pero en los periódicos aparecía día a día la ocurrencia de atracos, robos, todo tipo de conductas violentas relacionados con el consumo de drogas. Y eso hacía que la población exigiese que se pusiese en marcha algún tipo de medida para impedir que esto ocurriese. Evidentemente, las medidas que se ponían en marcha eran medidas legislativas. La sociedad se sensibilizaba de una manera que exigía actuaciones que iban más allá de lo fundamentado, y por supuesto todas las inversiones de dinero y económicas, y de personas y de esfuerzo fueron inútiles en el atajo del fenómeno. La gente sigue consumiendo drogas, la gente sigue muriendo a costa de conductas relacionadas con las drogas y no con las drogas mismas, y las actuaciones han quedado en nada. Pero este tema, que fue actual a principios de los 90, perdió su vigencia, y ahora, después de otros muchos que lo fueron sustituyendo, está el tema de la violencia doméstica. Insisto, no es que sea malo que aparezcan los medios de comunicación, pero los medios de comunicación no se ofrecen una imagen real del fenómeno. De hecho, se confunde la violencia doméstica con el asesinato puntual de mujeres, generalmente mujeres, a manos de sus parejas. Y esto no es violencia doméstica.
Esto es la puntita de un fenómeno que abarca muchísimos más aspectos, está muchísimo más generalizado y desde luego no es único del hombre sobre la mujer. Se ha convertido, por tanto, debido a esta urgencia, en un problema de legislación. Se legisla, se generan nuevas leyes en las que se intenta proteger a la mujer, sobre todo leyes que en muchos casos son tremendamente injustas, porque el mismo hecho, una agresión, lo haga la mujer sobre el hombre, tiene muy poca condena, frente a que, al contrario, si lo hace el hombre sobre la mujer, puede sufrir condenas gravísimas, durísimas. ¿Qué hace esto? Pues aumentar todavía más las tensiones, aumentar todavía más el desequilibrio que existe en la sociedad entre el hombre y la mujer y potenciar la ocurrencia, en vez de paliarlo, de incidentes de violencia doméstica. De todos los problemas que impiden el abordaje no científico, hay uno de ellos, que es consecuencia de todo esto que acabamos de ver, que realmente a mí es el que más me preocupa y es de difícil atajo. Y es que hoy en día, para luchar contra este tema, para desarrollar programas de prevención o programas de intervención sobre personas que han vivido estas situaciones de violencia, las aproximaciones, las perspectivas, la base teórica que subyace a cualquier actuación es una base no científica. Son perspectivas basadas más bien en reacciones emocionales que tienen determinados grupos en la sociedad sobre el fenómeno que en conclusiones objetivas basadas en la investigación. Fíjense en la definición que hace la ONU en el año 95 sobre violencia doméstica. Violencia doméstica que además se restringe a violencia contra las mujeres. Esta declaración de la ONU dice lo siguiente: la violencia doméstica es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer, a lo largo de su ciclo vital, dimana especialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión, que perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Evidentemente, no vamos en absoluto a cuestionar el interés o la validez de las afirmaciones que se esconden tras esta definición. Pero hay un problema. Si la violencia doméstica es exclusivamente un fenómeno histórico y cultural, estamos poniendo un muro, una traba insalvable para la actuación, para la intervención sobre la misma, ya que cambios en un fenómeno que responden a estos patrones históricos, culturales y sociales solo pueden ocurrir al cabo de muchos años, de muchas generaciones, con lo cual durante todo este proceso educativo que implicaría cambiar los valores sociales y los valores culturales de la sociedad, los fenómenos de violencia, los episodios de violencia, el maltrato sufrido por muchos miembros de nuestra sociedad seguiría ahí. Por otra parte, la victimización nunca es una buena consejera. Es que haya un maltratador, por definición el varón, y una víctima, por definición la mujer, pone a la mujer en una situación de pasividad ante este hecho. Y además pone al varón, aunque eso hoy en día no se tenga en cuenta, en una situación de inocencia, puesto que él es él y sus circunstancias, los valores sociales, históricos y culturales que lo empujan a este hecho.